Y empiezo. Acá me está diciendo que se está grabando y se graba y se desgraba. Bueno, entonces, de alguna manera, hago inteligencia, hago investigación, veo cuáles son las causas, veo cuáles son los compromisos que en los cuales me puedo involucrar, segmento, veo mi público y empiezo a desarrollar mi estrategia digital. Ahora, ¿cuál es el rol de las redes sociales en la comunicación política y la comunicación de campaña? Básicamente, tenemos algunas ventajas, ¿no? Uno es llegada directa, sin intermediarios. Si bien los medios a mí me sirven, cada vez me sirven menos, por los niveles de audiencia, por el tipo de consumo de medios en el cual estamos viviendo, digo, los medios cada vez están como con menos audiencia, uno puede ver el noticiero de Canal 13, por ejemplo, que durante años fue como la insignia de Canal 13. De hecho, era, ¿cómo les podría decir? En términos de negocio operativo, el noticiero de Canal 13 era el negocio de Canal 13. Digo, Canal 13 funcionaba porque le funcionaba bien el noticiero. Más allá de los ratings por las ficciones que supo hacer Suárez en algún momento, el noticiero funcionaba, perdón, el Canal 13 funcionaba porque funcionaba el noticiero. Entonces, nada, hoy los noticieros están como muy segmentados, la información corre por otros lados, los portales de noticias cada vez están como más en crecimiento. Entonces, hoy por hoy tengo una oportunidad para llegar directamente sin los intermediarios, si hago obviamente las cosas bien. Tengo un número de usuarios en constante crecimiento, cada vez la gente permanentemente se va volcando hacia algún tipo de red social, ¿no? Surgen nuevas plataformas, hace, no sé, 4 o 5 años atrás nadie pensaba en TikTok, hoy TikTok es casi la red principal de producción de contenido, y de TikTok se terminan exportando a otras redes sociales. Las redes son una fuente de información. ¿Por qué? Porque les diría que en un porcentaje cercano, no tengo la cifra 2022, pero sí la cifra 2021, porque todavía no lo terminaron, pero más o menos el 80% de la gente se informa por redes sociales, por posteos que postea algún seguidor, por que de repente cayó en mi burbuja y cuando estoy scrolleando en mi feed me aparece la noticia. Entonces, de alguna manera, la información también está en las redes sociales y no tanto en los medios tradicionales, aunque los medios tradicionales siguen teniendo su peso. Por ejemplo, hay medios locales que pautan mucho en redes, medios digitales o medios, no sé, un diario de una localidad que también tiene un portal digital, pauta mucho para que aparezca en ese ámbito o en ese territorio. Con lo cual, las redes sociales son una fuente de información y está bueno quizás tener una estrategia coordinada, decir, bueno, tengo una buena estructura de medios y una buena estructura de pauta, y a su vez esos medios pautan las notas donde estoy yo. Por ejemplo, en un municipio de Córdoba, lo que pautamos con los 2 portales más importantes del lugar, que ya les pasábamos pauta, que directamente los portales mismos pauten a los segmentos. Yo le daba como enlatado el segmento, le dábamos la nota, obviamente, o decíamos, che, de las notas que me hiciste, esta y esta, a este segmento le damos enlatado, y te hago, no sé, por este momento, una pauta extraordinaria de 20.000, 30.000, 100.000 pesos. Y vos me das la estadística de esas publicaciones. Con lo cual, es interesante porque cuando la información o la publinota te viene desde el feed, vos tenés menos reparo, porque está como dentro de tu ámbito de confianza, ¿no? De las cosas que seguís, de las cosas que te interesan, y probablemente le des más importancia que si entras al diario por afuera, desde el navegador, y buscás las notas, probablemente no te fijes en ese tipo de notas.
Después, no sé si alguien levantó la mano, acá no estaban monitoreando. Ok, Habían bueno, quedado compañeros que estaban en el chat avisando que querían hablar. sí. Mm, Pido la palabra. Esteban Aybar. Esteban, Hola, ¿cómo están? bien. Bueno, estaba escuchando atentamente. Soy de Catamarca y, Gran lugar, y Catamarca. sí, Catamarca Capital. Estaba pensando en esto de estas estrategias, ¿no? De hoy, por ejemplo, me dedico a la docencia y los adolescentes no ven televisión, no escuchan radio, van a plataformas, ¿no? Spotify, YouTube, etcétera, etcétera. Eh, Acá pasó un caso particular, por ejemplo, de la gestión del Estado provincial de comprar un avión por 9 millones de dólares en una Catamarca que está conflictivamente con la minería, que hay muchas noticias que no salen en Capital por una cuestión, no sé, esa es la eterna discusión, ¿no? Del federalismo y el unitarismo, ¿no? Eh, que toman las noticias, que toman, ¿no? Los portales para hablar de lo que pasa en el interior, ¿no? Este profundo, de que muchas veces se dejan de lado y aparecen en estas cuestiones que estás hablando ahora, eh, como esta plataforma de TikTok, que puede aparecer, digamos, porque a un adolescente se le ocurrió pensar a un contenido en esta situación. Entonces, volviendo a esto, un Estado provincial que compró un avión por 9 millones de dólares, eh, cuando tenemos una provincia con casi 50% de pobreza. Entonces, por ahí también hay una cuestión de cómo las provincias y muchas veces los feudos eh, condicionan la pauta a los medios tradicionales, pero los medios alternativos, esta cuestión de estas nuevas plataformas, se puede visualizar alguna noticia que tenga que ver con estas cuestiones, ¿no? Así que parece interesante y es más que, que bueno en esto de poder hablar de lo que ocurre y de lo que sale en estos lugares, más en territorios como los nuestros, el norte, que, bueno, que ocurre esa cuestión, ¿no? Hoy está en un litigio la puja de la no minería o la minería, ¿no? Sin poner cuestiones más objetivas o subjetivas en esta cuestión. Digo, cómo se plantean muchas veces estas estrategias para pensar cómo las audiencias toman o no criterios para pensar estas situaciones. Totalmente, totalmente. Digo, a veces, y gran parte de, por ejemplo, eh, las protestas de Chile, las protestas de Chile y las protestas de Perú, mayoritariamente salieron de cuentas de TikTok, de pibitos influencers que empezaron a mostrar cómo estaban saltando los... De hecho, en algún lugar debo tener, yo lo había mostrado en las clases en ese año, y justamente, digo, de alguna manera las redes lo que permiten es romper el cerco mediático. El tema de la minería en Catamarca es un tema complejo, como es un tema complejo en Mendoza, como es un tema complejo en La Rioja. San Juan lo resolvió, creo que lo resolvió en un contexto pre-redes sociales, con lo cual, digo, ya viene dado, a San Juan le entra mucho dinero por el tema de la minería, con lo cual nadie piensa tocar un solo punto coma de lo que pasa en San Juan con la minería. Pero sí, es una gran oportunidad siempre y cuando se haga de manera interesante, atractiva y distinta y coordinada sobre todo. Como cuarto punto es que las redes sociales permiten segmentar los mensajes y que de alguna manera son ambientes puntuales, ¿no?
Facebook es un ambiente puntual, Instagram es otro ambiente, TikTok es otro ambiente, Twitter es otro ambiente. Sí hay, antes que alguien me lo diga, como cierta homogeneización, palabra difícil de pronunciar, de las formas de operar de las redes, ¿no? ¿Qué voy con esto? Que, por ejemplo, WhatsApp tiene los estados de WhatsApp, que son, de alguna manera, cosas parecidas a una historia de Instagram. Digo cosas parecidas porque, por no decir igual. Facebook tiene historias. TikTok es medio como una historia también, digo, no es igual, pero es una historia. En el fondo es un video corto, lo que hace Instagram por ahí, ese video corto, o te lo pasa Reel, o si lo querés poner en historia, lo pones segmentado. Pero en líneas generales, el formato y la dinámica de esas tres redes sociales, en ese caso puntual, son iguales. En su momento, Twitter supo tener el feel que fue un invento, y era no más ni menos que una historia. Digo, Snapchat, que es una red acá prácticamente marginal, empezó con formato historia. Entonces, de alguna manera, hay cierto punto de contacto. Antes era como mucho más claro y conciso el tema de la particularidad de contenidos de cada una de las redes. Hoy hay como cierta homogeneidad de formatos. Antes, por ejemplo, vos metías una foto de Instagram en Twitter y te quedaba cortada. Hoy metes una foto, formato de Instagram, en Twitter y no pasa nada. O incluso una foto un poco más alargada en Twitter y también funciona. De hecho, en Twitter lo que mejor funciona son los tweets con foto. Digo, la foto termina siendo un gran llamador de ese tweet, ¿no? Y un gran complemento de ese tweet. Cosa que antes no pasaba, antes leías mensajitos, pero ahora hay como una predisposición mucho mayor, y esto tiene que ver, obviamente, nadie lee. ¿Cómo? El hashtag nadie lee. No, a ver, el hashtag tiene otra función. Digo, pero en líneas generales, las fotos... No, el hashtag nadie lee ponen, porque generalmente sí. la gente hoy lee muy poco. Sí, claro. No solo eso, hay un fenómeno que se llama la jibarización de la comunicación. Los jíbaros básicamente son una especie de tribu africana que son los famosos reductores de cabezas, ¿no? Que a través de un proceso de hervido y todo así, hacían tu cabeza así de chiquitita. La comunicación obviamente se está jibarizando de alguna manera, achicando. Digo, si nosotros empezamos, yo siempre hace como 4 o 5 años ya que digo, o más, que digo que vamos a terminar escribiendo como los egipcios. Vamos a escribir jeroglíficos y según el contexto eso va a significar una cosa u otra, porque en el fondo, de hecho, hoy me pasó. Estaba hablando con un amigo y estuvimos 1 hora hablando solo con stickers. Solo con stickers, era como una especie de batalla de stickers de WhatsApp. Digo, podría haber estado hablando 1 hora con emoji y no dije una sola palabra y se entendió todo. Entonces, la tecnología está haciendo que el lenguaje se reduzca por un montón de factores, por la multiplicidad de canales y el menor tiempo para prestar atención, la menor capacidad que tenemos para prestar atención. Entonces, no sé, por ejemplo, a veces me pasa a mí también, hay gente que ve las series de Netflix en una velocidad y media. Entonces ve la serie en la mitad de tiempo. ¿No? Entonces, ¿para qué? Para poder ver 3 capítulos en lo que antes me llevaba a ver un capítulo, con una distorsión mínima del sonido. Entonces, la comunicación está también pasando por ese proceso. Y cada vez se escribe menos y cada vez se redacta peor. Entonces, por eso va primando dentro del mundo digital cada vez más lo visual.
Entonces, Twitter cada vez necesita más, que era digamos, la red de palabras o de expresiones por excelencia, ahora necesita de una foto para apalancarse, ¿no? Eso es así. Y no es que es un invento mío, digo, cuando agarramos, si algo que tienen las redes sociales es una capacidad de darnos información, estadística y desempeño, casi como ningún otro tipo de medio de comunicación. Entonces, en algún punto, yo veo que las fotos que mejor funcionan son las que tienen algún tipo, perdón, los tweets que mejor funcionan son los que tienen algún tipo de foto apalancando eso y dándole un mejor entendimiento a esos 350 caracteres que puse. Después, otra de las cosas o de las particularidades de las redes sociales es que, de alguna manera, crean comunidad. Son colaborativas, privilegian la conversación. Digo, hoy por hoy, los posteos que tienen más conversación son los que más se visibilizan. Entonces, está bueno ver de qué manera vos podés generar una interacción y una conversación con tu público y generar determinado engagement, ¿no? Dice, Ayelén López dice, todo se basa en el poco tiempo que tenemos. Hoy, fotoperiodismo. Esteban. Sí, claramente. Digo, y fotoperiodismo también de determinada manera. Porque hay fotoperiodismo que está muy bueno para los medios de comunicación, pero para las redes sociales es malísimo. De hecho, yo he tenido varias peleas con grandes fotógrafos que hacen fotoperiodismo. Le digo, poneme esa foto fantástica en un cuadradito de 6x6. ¿No? A ver qué se ve. Y de repente esa foto, que eran una serie de personas así apaisadas y puestas en fila, no sé, hablando con alguna cosa, y no se ve nada. Entonces, hoy por hoy también la foto tiene que ser mucho más, un plano mucho más corto, una foto mucho más emotiva, una cagada, porque el HD te termina rompiendo todo. Pero en líneas generales los planos son mucho más cortos y los enfoques tienen que ser mucho más cortos. Y después, potencia, digo, la red social te ofrece potenciar y generar cambios en la percepción del político, ¿no? Si no, pregúntenle a Milei cómo le está yendo con sus redes sociales. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno. Rolando, te hago una Sí. consulta. Daniel de Catamarca. Daniel, ¿cuánto catamarqueño que tenemos, Exactamente. Che, Rolando, te hago una consulta. Recién hablabas, no te quería interrumpir tampoco, te hablaba de las fotos por ahí que decía que siempre salen las fotos, por ejemplo, Mansur o X funcionario, sale o sentado de una forma. ¿De qué forma vos, o qué ideas, porque dijiste que tirarías un par de ideas, cómo se podría modificar eso? ¿Qué idea tendrías como para modificar aparte esa, como para que no sea una foto tan rutinaria como la que hacen todos? Mirá, a ver, ahí tenés dos problemas. Digo, Sí. primero, la construcción en sí misma de ese contenido. Y segundo, ver cómo haces más atractivo y cómo explicás de mejor manera lo que estás haciendo. Entonces, en el fondo, cuando vos tenés, y sobre todo también el otro problema que tenés, es que no siempre el político está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer para mejorar su contenido y su performance de comunicación y de redes sociales. Sobre todo su performance de comunicación. Entonces, por lo pronto, yo fotografiaría emociones. ¿No? Digo, Sí. y es cambiarle el eje al tipo que está atrás de la lente sacando fotos. Entonces, probablemente siempre se abrazan. Digo, te saludan, sea hombre, mujer, 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 se abrazan, se dan un beso. Yo fotografiaría el abrazo, la mano, ¿no? Con un plano mucho más corto. Y un copy mucho más, o mucho mejor explicado. Digo,
Porque en el fondo sacar a dos personas sentadas no tiene demasiado sentido. Entonces, una foto, digo, me acuerdo que en una entrega, y perdónenme que sea tan autorreferencial a veces, pero está bueno porque son ejemplos que a veces garpan. Me acuerdo una foto en una entrega de viviendas, ¿no? Estábamos viendo 4 o 5 fotos para unos afiches puntuales en vía pública, para una campaña de un relanzamiento de marca de un municipio, y de repente encontramos fotos grandes y como que las empecé a cortar, ¿no? Y había una de una señora que estaba con la mano así, con las llaves, ¿no? De su casa. La llave de su casa y en otra mano la escritura. Y la sombra de la llave le daba en el corazón, ¿no? Entonces lo que hicimos fue agrandarla y prácticamente reducir todo el espacio. Se veía la casa, se veía la llave, se entendía todo. Y era una foto donde la persona esa tenía una emoción tremenda por recibir su casa propia. Y si vos la ponías en el contexto, era la misma foto. Eran 5 o 6 personas levantando su escritura, una foto grupal, que no te decía nada. Y ese plano corto te transmitió una emoción que te lleva a otro lado. Uy, mirá la cara de la persona. Cuando vos podés retratar la emoción, digo, en ese sentido, suena, digo, por ahí puede sonar medio absurdo, digo, qué emoción muestra Mansur al abrazarse con alguien. Y qué sé yo, pero de 10.000 fotos, sacale una que También sea hay una motivo, cuestión preparalo. evolutiva, Rolando, hay una cuestión evolutiva. Nuestro cerebro durante millones de años fue un cerebro más emocional y solamente tenemos un revestimiento de una capa de racionalidad. O sea que la cuestión emocional te genera memoria y te hace recordar un montón de cosas que para ahí la cuestión racional, con su lógica fría, pasa. Entonces, te queda en la memoria y Totalmente, te genera totalmente. la idea de, o de empatía, o simplemente te llama la atención, digamos, la escasez de la atención con la que arrancaste este curso, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y de alguna manera, las elecciones políticas siempre fueron emocionales. Digo, en algún punto se le trató de dar una pátina racional, pero detrás de ese raciocinio, lo que te termina motorizando la elección, por sí o por no, es la emoción. Entonces, Absolutamente nadie lee un programa electoral, un programa de gobierno. No, nunca, o nadie. sea, yo no conozco a nadie que le haya cambiado el voto comparando distintos programas de gobierno y decir, mira, Mirá, el programa del partido X es más racional y es más factible. Jamás yo, por lo menos yo, no conozco a nadie que sea no, así. y detrás de esas elecciones racionales, digo, la gente no come vidrio, lo has escuchado muchas veces, no, porque la gente en las ejecutivas tiene un voto más conservador y en las legislativas es un poco más permisivo. Ok, todo bien, pero así y todo, siendo conservador, ese voto tiene un componente emocional bastante más fuerte de lo que uno cree. A ver, le voy a poner un ejemplo como muy burdo, ¿no? Que tiene que ver, no ahora, tendríamos que hacer una especie de máquina del tiempo, al 2015, ponele. La imagen de Cristina estaba, digo, conservaba sí un porcentaje de capital político importante, pero la imagen de Cristina estaba muy saturada. Y cuando vos empezabas en los focus a plantear cuestiones racionales, sobre todo vinculado a lo económico, digo, obviamente en el último año de Cristina, económicamente estamos mucho mejor que lo que estamos ahora, incluso estamos mejor económicamente que en el último año del gobierno Macri, en términos racionales y de números. Y sin embargo, vos veías ahí
que todas las objeciones hacia la imagen de Cristina eran emocionales. Y te dice, pero ¿a vos te va bien en lo económico? Y la inflación sí, pero me voy de viaje, me pude comprar mi autito, me pude comprar esto. Digo, en términos racionales, estaba todo bien. Y el desgaste emocional que tenía ese vínculo entre Cristina y sus electores era muy, muy complicado y muy complejo. Entonces, siempre hay que pensar de alguna manera, dentro de lo racional que vos podés explicar la política y la gestión, ponerle el componente emocional, ¿no? Y esto es así, y las fotos que funcionan son las que transmiten. Digo, porque en el fondo vos estás compitiendo contra el gol de Messi en el Mundial, cuando vos explorás tus redes sociales y vas scrolleando en tu feed, ¿no? O el gol de Di María en la Copa América y de repente te aparece, vos ves, no sé, seguís a una página, la escaloneta, por ejemplo, en Instagram, y de repente la escaloneta te pone el gol de Di María y te pone abajo, lo puedo ver 1.000 veces y no me dejo de emocionar. Y después lo ves a Mansur sentado, cuando estás pasando en tu feed de noticias. Y Mansur, ¿qué te importa? ¿Te quedaste llorando porque ganamos la Copa América y te acordás de ese momento cuando Leo se arrodilla y marca en el final del partido? Digo, es muy difícil desde la política poder transmitir ese tipo de sensaciones. Pero tenés que hacer el intento de, por lo Que a menos, que veces no sea se, se logra el efecto contrario. Me pasa a mí Totalmente, de totalmente. ver candidatos que se quieren hacer los que están cerca de la gente, entonces se sacan una foto con la gente, pero este aquí que solamente se ve la cara del candidato y se ve la nuca de la gente. O sea, se logra el efecto diametralmente opuesto. Porque Totalmente. la gente es como un relleno de su ego. Sí, También sí, hay que sí. saber hacerlo eso. Sí, totalmente. Pero bueno, Lo Rolando, que así, pasa es que también hay un tema de permisos, como que en determinados lugares no vas a estar con la planillita para que la persona, porque ha habido problemas de que usan la imagen de una persona que no autorizó. No, Entonces siempre seguro. estás cuidando, o con niñes, por ejemplo, estás cuidando y da un mensaje raro. Tratás de ser Seguro. respetuoso del derecho a la privacidad, pero por otro lado queda un mensaje extraño. Seguro que hay que ser respetuoso y Rolando, en verdad, uno no sabe lo que puede generar con un mensaje. Pero sí, también te da una sensación de falsa cercanía. Digo, totalmente. como Rolando, reacción publicitaria, no estoy hablando como una cuestión ética. una Sí, consulta. sí. Decime, Sí, Esteban. bien, Rolando. Con esta cuestión de lo que es la imagen, digamos, ¿no? De pensar la instantaneidad, hay que ver también los discursos, porque si nos remitimos también a lo que fue kirchnerismo y Cristina Kirchner, digamos, Fernández, con sus relatos, también han quedado atrás los relatos, que ha repetido, ha sido habla más de lo mismo, digamos. No, En esto, eso está claro. Pero yo, a ver, ahí quiero hacer una claro, salvedad, quiero cerrar Esteban. ahí para pensar, ¿sí? Dale. Quiero pensar esto de la cuestión, digamos, de esta instantaneidad, por ejemplo, de cómo nos quedamos en esta cuestión del focus, de pensar más allá de los relatos, que la gente no está muy pensando, digamos, qué es lo que habla o no, por el fanatismo, porque también hay que hablar del fanatismo, y cómo queda esta cuestión, ¿no? De cómo se piensan las campañas a partir de eso también. Digo, siendo objetivo y subjetivo en cuestiones que tienen que ver con uno como comunicador pensando en estrategia. Podés ser objetivo y subjetivo, digo, es medio una contradicción. Pero bueno, más allá de eso, Esteban, a ver, y yo lo utilizo en mi práctica profesional, lo primero que tenés que hacer, en el fondo, es construir el relato, construir la narrativa. Digo, la narrativa y el relato te ordena, y te ordena todo el resto. Entonces, de alguna manera, lo que a vos te dan los focus es una información un poquito más profunda para construir ese relato, ¿no?
o para no construir el relato que pensabas construir y caminar para otro lado. Digo, tampoco podés ser tirano de la opinión pública. Uno tiene que hacer lo que hay que hacer. Digo, y sobre todo cuando estás en gobierno, las políticas públicas por definición son subóptimos. Nunca hay una política pública que pueda, de alguna manera, conformar a todos. Y sobre todo en un lugar como el nuestro, donde tenés recursos escasos y tenés que administrar los recursos escasos, vos también tenés que pensar para dónde va tu línea de política pública. Digo, lo primero que tenés que pensar es no convertirte en esclavo de la opinión pública, porque después no sos nada. Digo, sos tan veleta que después te termina pasando lo que le pasa a algunos políticos, demasiado adictos a las encuestas. No, hay que hacer esto, vamos por acá. No, la opinión pública ahora piensa que hay que montar elefantes rosa, y vos salís arriba al galope de un elefante rosa. Y no, es una estupidez. Es una estupidez. Digo, porque también hay que entender que hay muchos más factores que influyen dentro de la opinión pública. Como por ejemplo, los medios de comunicación que operan en lo que ya hablamos de esas grietas o esos vacíos de información. Entonces, si hay algo que va por una línea, y sobre todo porque esa línea está apalancada desde los medios y no tiene demasiada coherencia, demasiado asidero, bueno, ahí también no te podés subir a ese colectivo porque realmente vas a estar complicado. Pero por sobre todas las cosas, a mi criterio y mi forma de trabajar y mi método es primero la narrativa, después la foto. La narrativa te ordena y te da sentido y te da sustancia a todo tu plan de comunicación y a todo tu proyecto. Perdonen que sea tan terminante en algunas cosas, pero bueno, nada. Vehemente. Vehemente, está bueno. vehemente. Digo, pero soy vehemente porque primero soy un apasionado de la política y segundo soy un apasionado de mi trabajo y de lo que hago. Entonces, de alguna manera, y por otro lado, casi todo lo que digo lo he comprobado en campo. Entonces, no es que son hipótesis a comprobar. Nada, me pasó cuando digo que es un quilombo articular con los equipos locales, es un quilombo articular con los equipos locales, y para mí es el punto más complicado de toda la estructuración del trabajo en redes sociales, por ejemplo. Te doy un ejemplo, Rolando. A ver, está bien, las narrativas son perfectas porque las narrativas le funcionan, digamos, al Instituto Patria, pero cuando ella sale con un collar... Pero pará. Narrativas hacen todos, no hace el Instituto Patria solamente. Está bien, Digo, está perfecto. Te hablo del caso, juntos, que tengo juntos por el cambio. Esperá, te voy a decir algo. Déjame, Esteban, dame un minuto y después te dejo hablar. Sí. Primero, las narrativas vienen de todos lados. Las narrativas vienen de la antigua Grecia. Digo, a ese punto. Sí. De Roma. Roma tenía una narrativa fantástica que era lo que cohesionaba a ese pedazo de imperio, porque si no era prácticamente ingobernable. Digo, de hecho, te recomiendo que leas a Harari, que habla justamente de la evolución del ser humano y la comunicación. Ahora, el Instituto Patria obviamente tiene una narrativa, el kirchnerismo tuvo una narrativa, pero Juntos por el Cambio también tuvo una narrativa. Y para mí, digo, esto es una observación mía, esto sí, sin ningún tipo de asidero objetivo científico, habría que hacer una investigación, pero para mí, Juntos por el Cambio, en el 2015, tuvo una narrativa fabulosa, y creo que mucha de esa narrativa terminó sedimentándose en la opinión pública de manera casi permanente. Digo, y no sé si en algunas cosas no tiene más fuerza la narrativa de Juntos por el Cambio que la narrativa kirchnerista creada durante 12 años. Digo, una frase nada más lo determina eso, si justo se puede. Te puedo ahí Perdón, un acotar. segundo. Hay Perdón. justo un libro que habla de cómo la narrativa Juntos por el Cambio en 2015 toma todos los miedos de las clases medias y lo hace
campaña política. El libro Tapa Roja, no me acuerdo el nombre, pero está. Bien, yo te hablo de acá, de Catamarca, yo te puedo hacer, como te di ese ejemplo de comprar un avión, un gobierno, digamos, no junto por el cambio, un gobierno que hoy actualmente está gobernando por el Frente de Todos, compró un avión de 9 millones de dólares, cuando hay pobreza de 50%, casi prácticamente en Catamarca, cuando todos los empleados públicos son el 80% de ese lugar. Entonces voy a la narrativa, ¿no? Vuelvo a esta cuestión objetiva, de pensar el fotoperiodismo en la imagen. Hoy un gobernador, ¿sí?, de Catamarca, multimillonario, o millonario como le llaman, que se contradice, digamos, con lo que fue la anterior gestión. Entonces, él no puede mostrar demasiado porque él hace una opulencia de todo lo que tiene acá. Entonces digo, cómo las redes sociales alternan, esto es una cuestión más objetiva, ¿no? Cómo alternan esta cuestión de las miradas que se tienen respecto a un gobernador que viene de una mirada de viajar a Dubái y no pensar cuánto gasta, o pensar esas narrativas, digamos, o imágenes de las ideologías en ese sentido, y que no tiene prurito en esa cuestión de mostrarse un tipo que es muy rico, el gobernador, a estas narrativas de lo que nos quieren mostrar como un pobre, cómo recibe una llave de una casa. Entonces, también cambia la imagen en ese sentido, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, como decía el dicho, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino también parecerlo. Ahora me quedé con la intriga. Liora, averiguame cuál es el libro, por favor. Creo que ahí lo puso Andrés en el chat. Andrés, la política. Bien, bien. Genial, gracias Andrés. ¿No es ese? No, ese está buenísimo porque Durán Barba básicamente lo que dice es que como la universidad no tenía muchos fondos, se metió a la política para tener más plata para investigar. Entonces es divertido. No, el otro, el que digo yo, es uno que escribió alguien que estuvo metido en la campaña, ahora googleo. Pero no ¿Cuál? me acuerdo ¿El de este chico Iglesias? Creo que sí. Cambiamos. Ahora te lo busco. Dale. Para que ahora lo estoy tratando de... No está ahí. Creí que lo tenía en mi biblioteca de Kindle, pero no. Bueno, volviendo al tema de lo digital, ya nos quedan quizás poquitos minutos. Hay que pensar también... Perdón, profesor, simplemente agrego una cosa, tratando de ser objetivos. No existe la objetividad, Agustín. Bueno, está bien, pero me refiero no dando opinión política, sino de comunicación. La narrativa que tuvo Juntos por el Cambio en 2019 en la elección, yo creo que funcionó muy bien, porque 41% de votos en 2 años de crisis económica, cuando muchas encuestas decían que era 30 o menos inclusive. Esas campañas de si se puede, comunicación habla, ¿no? Mira, a mí... Rolando, ¿puedo hacer una acotación, ya que estoy? Y ya que abriste el micrófono, hacela. No, le pregunto, si no encontraba para levantar la mano, por eso. Sí, dale. La narrativa es justo de eso, la narrativa del 2019 fue narrativa pura y exclusivamente del 2019, porque la que se venía trayendo fracasó. Marcos Peña, en algún punto... Como dice Fantino, pará. No, sos igual que Fantino, me interrumpiste. La narrativa que se venía trayendo te ganó la elección. Digo, sí, correcto. Pero el enfoque de la narrativa después del 2017 empieza a caer y no empieza a funcionar. Entonces, no ahí funciona? ellos meten, ahí creo que hay un volantazo, pero que no alcanza, justamente por lo que está diciendo también Agustín, de los años que venían de crisis. Claro, por la gestión o por la realidad. Exactamente. Yo lo vi así un poco, digamos. Hay un volantazo que meten a último momento
y es la caravana del millón que creo, Pero digamos, se fue- volcó un poco más a eso. El ¿no? sí, Pero termina sí siendo se como una puede. Vos decís, derrota Maxi, hasta digo, con ellos épica. crearon una narrativa, pero me parece que no fue suficiente, o los que capaz la vemos un poquito más de cerca, no fue suficiente para renovarla, digo, fue una narrativa muy parecida a la que ellos llevaron para generar el cambio de ganar las elecciones en el 2015. No, Por eso, chicos, como a decía ver, Rolando, digo, las narrativas tienen que actualizarse sin dejarse llevar por los focus group, pero me parece que tenés que ir ayornándola a la realidad, después si no la gente en algún momento se cansa o empieza a descreer también de eso. no, eso está claro. A ver, lo que hay que tener claro también, que las narrativas por sí solas no alcanzan. Entonces, vos podés tener una gran narrativa, de hecho, insisto que tuvo una gran narrativa en los dos, ¿cómo te podría decir? En los dos periodos eleccionarios, tanto en el 2015 como en el 2019, junto por el cambio, pero en el fondo no te acompañó la política. Digo, te olvidaste de la política. Tu problema fue político, no de narrativa. Ahora, si vos me estás diciendo, va a llover, va a llover, va a llover, y yo salgo todos los días a la calle con piloto y con botas de lluvia, y veo que hay un sol radiante, y me cago de calor, y tengo que guardar el piloto, y la verdad es que no te voy a creer, digo, es Pedrito y el Lobo. El problema no fue... Discúlpeme que me sale el noventoso. Es la economía, estúpido. Clinton. Es la economía, estúpido, tal cual. Ahí tal está. cual. Vos Digo, podés ponerle. Vos podés poner la narrativa que vos quieras. Y vos podés, que la tenés que tener, y está muy bien, porque hace a la construcción de identidad. Porque todos apoyo el comentario de Rolando cuando dice que todo el mundo tiene un relato. Y cada uno tendrá su opinión sobre los distintos movimientos históricos. Yo creo que hay algunos movimientos históricos que han puesto un relato muy importante, que no se verifica en los hechos, pero que está en Vox Populi, que es el saber popular. Pero más allá de eso, de una apreciación personal, también están los hechos objetivos del contexto, que vos por más relato que tengas y más comunicación, y si no lo empujás con política y no lo empujás con gestión, por más que tengas a los mejores publicistas y la mejor pauta y la mejor campaña y la mejor estrategia, no pasa nada. No O sea, pasa es nada. todo un conjunto de cosas. Yo creo, Por supuesto, hay que ayudarlo totalmente. Yo creo que se los conté acá, digo, ya si no pierdo la noción de qué clases tengo y qué cursos doy, pero digo, siempre cuento la anécdota esta de una frase que dije a final del 2019, cuando Juntos por el Cambio perdió la elección, que dije, heladera vacía mata Big Data. Digo, que justamente venía a colación de esa reunión o esa charla que tuvo Fantino con el Turco Asís, diciéndole, Fantino, pero pará, Turco, ¿me estás diciendo que pierden la elección y Marcos Peña con la Big Data no la puede ganar? El Big Data, la comunicación tiene un límite. Digo, de hecho, creo que el relato de Juntos por el Cambio y la comunicación de Juntos por el Cambio fue lo que lo mantuvo a flote después del 2017. Digo, me parece que eso fue lo que le terminó. Ahora, el problema sería que vos andes fichando otro culo, que lo metés nomás. Habría un micrófono abierto ahí, medio complicado. Pero bueno, más allá de eso, creo que la narrativa de Juntos por el Cambio dejó cosas que otras narrativas no dejaron. Incluso cosas que la narrativa del kirchnerismo, de alguna manera, por eso cuando empezamos el primer slide es que toda campaña es una pelea de encuadres. Creo que los encuadres de Juntos por el Cambio fueron muy buenos y el posicionamiento de los encuadres o el enmarcado de esa narrativa fue realmente muy, muy bueno. Volvamos a las redes sociales. Usaste un término para, cuando empezaste la charla, como una suerte de ganancia, ¿no? Con la campaña. No recuerdo cuál era el término que usaste, pero a veces una cosa es ser una narrativa para el público cautivo y otra cosa es una narrativa para, o sea, no para convencer al convencido, sino para sumar, digamos, que de eso se trata la campaña. Digo, de contener y de sumar. Entonces, me parece que a veces cuando se hace la narrativa hay alguna que es para el público cautivo, o sea,
y otra para sumar a gente que por ahí, en otro momento o en otro contexto, no te apoyaría. No, está claro. Ahí vos lo que tenés es, digo, ¿cómo podríamos decirlo? Pero lo primero que tenés que pensar es qué tipo de sistema de elecciones tenés. Si vos tenés un sistema con voto obligatorio o tenés un sistema con voto voluntario. Y eso te cambia la estrategia y te cambia la narrativa. Entonces, si vos sabés que todos van a ir a votar, vos tenés una narrativa determinada. Digo, vos en países como Estados Unidos, por ejemplo, tu narrativa tiene que ser captar al independiente o a lo que se llaman, y sobre todo varios estados puntual, que son los estados switch, que son los estados que pueden ser republicanos o demócratas, y después tenés que desalentar a la población o a tu público opositor o a los ciudadanos opositores, y tenés que movilizar a los tuyos para que salgan a votar. Digo, vos tenés que movilizar, desanimar y convencer. Tenés 3 puntos. En cambio, acá, en líneas generales, como tenemos voto obligatorio, vos tenés que convencer a ese 15, 20% de la población que te puede veletear para un lado y para el otro. ¿No? Y está comprobado, digo, cuando vos agarrás el histórico de las votaciones y tenés más o menos 10 puntos para un lado o para el otro. Siempre. A veces mejores elecciones, como por ejemplo el 54% de Cristina, o a veces elecciones muy, muy justas, como fue las elecciones de Macri-Scioli, ¿no? Que de una batalla ahí voto a voto. Entonces, de alguna manera, vos tenés que en tu campaña construir una narrativa determinada para seducir a esa parte del electorado. Ahora, cuando vos estás en el gobierno, tenés que dejar esa narrativa y cambiar a una narrativa de gobierno. O sea, como ese meme de los Simpsons, del payaso que tiene un switch para un lado y para el otro. Bueno, sacale el modo campaña, ponele el modo gobierno. Porque el modo gobierno es distinto y porque a su vez el modo gobierno te da una posibilidad de mucho más largo plazo de poder trabajar con determinados públicos. Digo, por ejemplo, te cuento una anécdota personal, ni siquiera de trabajo. Un amigo mío, en medio de la pandemia, bueno, qué sé yo, estábamos aislados, pero yo chateaba con él o hacíamos video, que esto, que el otro, y me dice, la verdad que me arrepiento de no haberlo votado a Alberto. Digo, en medio de la pandemia, ¿no? Digo, cuando Alberto tenía prácticamente un chaleco de titanio porque no había una sola bala que le entrara. Ahora es un queso Alberto, digo, en el más literal de los sentidos y en el más metafórico. Tiene más agujeros porque le entraron todas las balas. Tiene ráfagas, marcas de ráfaga de ametralladora. Pero en ese momento a Alberto no le entraba una bala. Y el tipo, con la narrativa de la pandemia, del padre cuidando a los hijos, de la vida por sobre la muerte, la prevención, porque no teníamos dimensión de lo que iba a ser eso, pero en ese momento, esos 15 minutos de fama, Alberto era prácticamente Dios. Y con esa narrativa se ganó y se legitimó con un público que probablemente en las elecciones de hacía 4 meses atrás, 5 meses atrás, no le había sido fiel, ¿no? Y ahí está el claro ejemplo de que la narrativa la tenés que sostener con los hechos. Te aparece la foto de la fiesta y te produce el efecto exactamente. Sí, la foto de la fiesta fue una chotada electoral post pandemia. Alberto le empiezan a entrar balas cuando empieza a hacer cagadas con Vicentín. Y cuando, en términos de estrategia de comunicación, por su ego, por su desconocimiento o por lo que sea, él era siempre el fusible. No, me refiero a la construcción del Alberto padre que te cuida. Sí, me refiero a eso. Sí. No, a pero, esa cosa puntual. Antes de que salga, bueno, desde ya, sí, coherencia ante todo. Pero antes de que salga la foto salió, pensemos, mucho tiempo después, Alberto ya venía choteándola y ya había dejado ese rol de padre y ya se le empezaba a salir la cadena y ya
Digo, el Vicentín fue como el punto de quiebre, el vacunatorio VIP después fue el otro. Digo, si él no hubiese sido tan dubitativo... Sí, Leora, te escucho. No, es que se me había cortado y no escuché que estabas hablando, perdón. ¿Qué fue lo último que escuchaste? No, pensé que habías terminado y quería comentar algo, pero no habías terminado. No, pero bueno, ahora sí terminé, podés comentar. No, que esa imagen de padre era también del padre de la democracia y el tuneo más alfonsinista que le habían hecho a la estética, ¿no? Pero en ese momento una de las cosas que más destacaban de la narrativa de Alberto es que era capaz de dialogar con todos los sectores y articular. Entonces, ¿por qué en este momento no hay nadie que esté capitalizando esa? Porque ese fue un valor que destacó, o sea, él destacó por eso. Porque hoy lo que está destacando Milei es todo lo contrario, el antidiálogo, la irritabilidad, y no hay ningún candidato que esté avanzando en esa línea. Bueno, Larreta lo usa un poco el tono, pero es como ese tono dialoguista y de cerrar la grieta, no dio mejores resultados que todo lo otro, que Alfredo Casero pegando en la mesa. Sí, totalmente. Y justamente una de las virtudes que salía en los focus previo a las elecciones, Esperen, voy a sacar la presentación total, ya estamos en hora, nos quedamos charlando y debatiendo si quieren. Acá dice Andrés, equipos de difusión de Pepe Albistur. Como dirían los docentes, amplíe. Pero bueno, después nos contás, Andrés. A ver, me parece puntualmente que hoy Alberto no tiene espacio para el diálogo. Digo, justamente lo que lo llevó al éxito, por así decirlo, o acceder a la presidencia, fue esa cuestión dialoguista. De hecho, fue muy... no sé si... De alguna manera, en el primer discurso legislativo que da, Alberto también tiene un tono medio conciliador, de trabajar, digo, con alguna firmeza, pero con conciliación. Distinto es el gesto de Cristina, que cuando la engancharon en la cámara, Cristina le hace así a Macri como diciendo, ahora vas a pagar todas juntas. Digo, Cristina hace algo que no tiene, por lo menos es fama de dialoguista. Siendo Cristina, yo tampoco dialogaría con nadie, eso está clarísimo. Pero bueno, más allá de eso, creo que en este momento hay una escena en El Padrino 3 muy, muy interesante, que es, para los que no lo vieron, lo lamento, les voy a spoilear el Padrino 3, pero creo que se estrenó en el 89, así que han tenido unos cuantos años de posibilidad de ver El Padrino 3, así que lo lamento por ustedes. No le estoy spoileando Doctor Strange ni ninguno de esos. Pero puede ser que la hayan visto otra vez Los Simpsons. Puede ser. Hay una escena del Padrino donde el Padrino se quiere retirar y es exactamente un gran fanático del Padrino, se quiere retirar. They put me back again. Es exactamente. Y le dice, justo cuando me estaba por salir, ellos me vuelven a meter en el juego, digamos, ¿no? Porque se mandan una masacre tremenda y los pasan a valores a todos. Y él se escapa de pedo. Entonces, creo que en ese sentido, los dos grandes espacios se retroalimentan y se potencian justamente por no dialogar entre ellos. Ahora, ¿qué está pasando con Milei? Milei no dialoga con ninguno. Entonces, Milei está absorbiendo una parte del electorado que se siente de alguna manera representada, interpelada por Milei, y dice, mira, en este creo. Y no es ninguno de estos dos turros, por los espacios, que me vienen cagando sistemáticamente hace, no sé, 20 años. Digo, creo que el fenómeno Milei tiene un montón de condiciones. Pregunta. ¿No podrá ser también, mirándolo de una mirada más estructural, así como el kirchnerismo y el macrismo son fenómenos emergentes de la crisis del 2001 que está
terminando todo un sistema que nació en el 2001 y que precisamente por eso estamos viendo estos emergentes, digo, por una cuestión más estructural, ¿no? Digamos, como los dos polos que de alguna forma se rechazaban pero se beneficiaban mutuamente, ahora los dos polos en términos de estructura están cayendo. No sé si vos lo ves de esa manera. Yo creo que sí. Yo creo que es así. Yo creo que el sistema político que tenemos ahora es una especie de espejo, como cuando explotan las estrellas, que los vemos muchos miles de años después. Bueno, creo que el sistema político actual es un reflejo del 2001. ¿Por qué? Porque en el 2001, bueno, la crisis, ya todos sabemos lo que pasó, vino Duhalde estuvo poco, y hubo 12 años de una estabilidad o una aparente estabilidad kirchnerista que de alguna manera suspendió las discusiones, ¿no? Suspendió las discusiones, suspendió un montón de otras cosas que ahora sí están pasando. Y a Milei, Milei tiene como varias cosas, varios puntos emergentes. Y por eso tiene tanto éxito. Primero, esta cuestión de lo nuevo, ¿no? Siempre lo nuevo termina como el celular nuevo te gusta más que el viejo, el auto nuevo te gusta más que el viejo. Digo, tiene como esa pátina de nuevo y la rebeldía, el desencanto. ¿Cómo? La rebeldía, el voto rebelde, el voto desencanto. Tiene varios componentes. Ese es otro, exacto, son varios factores, digo. Primero tiene lo nuevo. Segundo, tiene un discurso muy efervescente vinculado a un descontento social bastante repetido o permanente y transversal en determinados sectores sociales, donde de alguna manera Milei termina siendo el que acapara el discurso ese. Esta cuestión de no mezclarse ni con Cambiemos ni con el Frente de Todos hace que se termine reforzando la imagen de Milei, ¿no? Pero también es un fenómeno de los tiempos. Liderazgos por sobre los partidos, lo hablamos en el encuentro anterior. Digo, los outsiders por encima de los políticos tradicionales. De hecho, lo pudimos ver en las últimas elecciones americanas. Digo, si bien Trump ya tenía 4 años, se enfrentaba a Biden, un tipo de 35 años de profesión de política. Y por esos 35 años de política, Trump le pegaba sistemáticamente. Entonces, es un fenómeno muy, muy particular que afecta al mundo en general. Digo, hoy el presidente de Ucrania, que sale con chaleco antibalas y sin afeitarse en las conferencias de prensa, era un cómico. Era un cómico de una serie donde hacía de presidente, ¿no? Entonces, hay un fenómeno global. ¿Qué mejor ejemplo de liderazgo por contexto, ¿no? Digamos. Totalmente. Un tipo que era Krusty el payaso, termina siendo presidente y está en para mí, el acontecimiento más importante después de la Segunda Guerra Mundial. No sé si es el más importante después de la Segunda Guerra Mundial, pero... Sí, porque redefinió todo el orden mundial en términos de el sistema de posguerra estaba creado para dos cosas. Por un lado, para que Rusia y China no estén juntas. O sea, China entra al capitalismo de alguna forma de la mano de Nixon para no estar aliada a Rusia. O sea, había que romper el eje Rusia-China que ahora se consolidó, y aparte Europa no vio ningún confrontamiento de países grandes de los últimos 80 años. No, eso está claro. Con una retirada de el sistema económico que vio nacer Bretton Woods, que tuvo un objetivo. A ver, la globalización fue, aparte de un hecho económico, no tenemos que olvidarnos nunca, que fue un hecho político. O sea, el integrar a determinados países al mercado mundial fue la consecuencia de una cuestión política.
Por eso nosotros ahora en el transcurso de los próximos años vamos a ver desaparecer a un montón de estados que nosotros creíamos eternos, pero eso ya es otra discusión. No será Argentina, ¿no? También. No, al contrario, Argentina es uno de los países que, para este mundo que viene, para mí es uno de los que tiene más posibilidades, junto a Francia, junto a Turquía. No lo voy a ver yo, me parece. Sí, El lo mundo vas a que ver, viene no pero sé si lo veo. Somos como, perdónenme la No. anécdota futbolística, somos como el Pipe Higuaín. Siempre la tiramos afuera en los momentos clave, ¿eh? No. El mundo que viene, mirá, el mundo que viene es el mundo que está fuera de la globalización y nosotros estuvimos fuera de la globalización durante los últimos 80, 90 años. Así que quédate tranquilo que somos uno de los países con más experiencia de todo para el mundo que viene. Pero esta es otra discusión. Volvamos al tema del contexto del liderazgo, del contexto y del liderazgo de la comunicación en función del contexto. Y a mí me parece que sí, que todos estos liderazgos tienen que ver con la bronca que tiene la gente. La gente tiene bronca con todo el sistema político porque todo el sistema político falló. Nosotros como argentinos, vos agarras cualquier persona de cualquier parte del mundo y vos decís, bueno, yo viví 3 hiperinflaciones, viví 5 devaluaciones, viví 3 default, y es lo más normal y natural para nosotros. Digo, ¿cómo la gente no va a tener bronca con todo el sistema político? Y acá saquémonos la camiseta personal de cada uno. Como Sí, el sistema político falló. A ver, somos el país que tiene, somos 40 millones de personas, fabricamos productos alimenticios para 400 millones de personas y tenemos 50% de pobreza y gente que no come. Entonces, evidentemente todo el sistema político falló. Entonces, este discurso antisistema es atractivo y aparte también hay una generación completa que, a ver, hay una generación completa que gracias a Dios, nació en democracia y ya la palabra dictadura y todas esas cuestiones emocionales que generan, no es que les son lejanas, no tienen ningún tipo de vínculo vivencial. Entonces, ya cierto discurso está cambiando por una cuestión generacional. No estoy haciendo una connotación de valor, ni mucho menos. Yo estoy haciendo una cuestión de análisis Coincido. demográfico. Sí, coincido con eso. A ver, y un poco también, y acá lo analizo desde lo político, un poco también es lo que le pasa al peronismo y le ha pasado al radicalismo. Digo, toda esa liturgia peronista y esa liturgia radical se va perdiendo por una cuestión de recambio generacional. Eso es así, es el paso inexorable del tiempo. Gente, siendo las 19:05, les dejo mi más cálido saludo y nos estamos viendo en la próxima edición de este curso. Un saludo Sí, y buen fin de semana para todos. Una última palabra, disculpas a todo el mundo por el error del link de hoy. La clase que viene es el jueves, porque el 18, el miércoles, es el censo nacional. Así que le vamos a estar enviando igual la clase grabada a todos, para que no haya problemas. Y bueno, muchas gracias por haber estado y por la paciencia en el día de hoy, ¿sí? Que estén todos bien. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao.